¿Qué tal? Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Esta es la presentación de nuestro grupo 3, conformado por mis compañeros y uno yo, ¿no? Y vamos a hacer esta presentación. El tema que nos tocó es los mecanismos de reacción. Empieza la profesora explicando que las reacciones, por lo general, no ocurren en un paso, ¿no? Casi nunca ocurren en un paso, ¿no? Las reacciones ocurren por lo general en varios pasos, ¿no? Y aquí da un ejemplo, ¿no? De una vitamina que se llama biotina, también conocida como vitamina H, que en la industria tiene bastantes usos, ¿no? En la industria alimentaria se utiliza como materia prima y es una vitamina que los seres humanos necesitamos en nuestro cuerpo, ¿no? Y tiene bastante mercado esa vitamina, ¿no? Y existe también un proceso de 13 pasos para fabricar esa vitamina, que explica, ¿no? Pero el problema es que deja mucho desperdicio orgánico, ¿no? Por lo tanto, no es ecoamigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mecanismos de reacción, nos interesa saber qué es rápido, qué es lento, ¿no? Como acá vemos en la pregunta, ¿no? We ask, is this mechanism consist with experimental data? Y abajo también, which steps are fast, which are slow. O sea, cuáles son rápidos y cuáles son lentos, ¿no? Nos interesa saber eso. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza, por ejemplo, funciona, de repente produce una vitamina, una enzima a cierta velocidad, ¿no? Y explica la profesora que que tal vez la naturaleza no necesitaba que ciertos pasos fueran lentos o rápidos, ¿no? Pero nosotros como humanos, como seres humanos, necesitamos rapidez en algunos pasos o de repente lentitud, necesitamos modificarlos, las reacciones, ¿no? Entonces a nosotros sí nos interesa eso, ¿no? Y se da el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, del SIDA, ¿no? Que era el Día Mundial del SIDA en ese momento, ¿no? Y es una aplicación directa, ¿no? Que algunas enzimas que se utilizan para retardar los efectos del virus, ¿no? Son consecuencia directa de jugar con estas reacciones, ¿no? De modificar la velocidad en algunos pasos, ¿no? Entonces es un tema muy, muy importante los mecanismos de reacción, ¿no? Y bueno, ahí se explica, ¿no? Que cómo se logran estas reacciones, ¿no? Y en una serie de pasos o también llamados reacciones elementales, ¿no? En la que se convierten los reactivos en productos, ¿no? Y luego ya pasamos al caso de estudio. Tenemos dos moléculas de NO en gas, más una molécula de oxígeno, para formar dos moléculas de dióxido de nitrógeno, ¿no? Y se va a hallar la tasa experimental de formación del dióxido de nitrógeno. Es una constante que se observa por la concentración del NO al cuadrado por la concentración del oxígeno, ¿no? NO porque al cuadrado, bueno, son 2 moles de monóxido de nitrógeno y oxígeno 1 porque es un mol nada más. Esta ecuación está balanceada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el orden total? Simplemente sumamos los exponentes, 2 más 1 es igual a 3, ¿no? Y una pregunta importante que se hace, ¿no? Este mecanismo es probable que se dé en un solo paso. La respuesta es no, ¿no? La profesora le explica como que en las reacciones es poco probable que de 3 reactantes al mismo tiempo se encuentren y formen el producto, ¿no? Lo más probable es que se den en pasos, ¿no? Entonces no es probable que se forme este compuesto en un solo paso, ¿no? Entonces, es como se le llama a este tipo de reacciones, se llama thermolecular reactions, bueno, en español sería, creo, trimolecular, ¿no? Una reacción trimolecular, dice que son muy raras. Entonces vamos a escribir unas leyes, ¿no? Aquí lo divide en dos pasos la reacción, ¿no? Primero, dos moléculas de NO van a formar N2O2. Ese es el primer paso. Este N2O2 va a ser nuestro producto intermedio. Y aquí hay una constante directa y una constante inversa, ¿no? Es un proceso reversible. Vamos a hallar primero la tasa directa, velocidad directa también. Es igual a la constante 1 directa por la concentración del NO al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Bueno, son 2 moles, ¿no? El orden es simplemente el exponente 2 y adopta el nombre de bimolecular. Hacemos lo mismo, pero ahora en sentido contrario.
la tasa reversa, la tasa inversa, velocidad inversa, sería la constante, menos 1, por la concentración de NO2 a la 1, porque es un mol nada más. Orden 1, como ya dijimos, y toma el nombre de unimolecular, ¿no? Ahora, en el segundo paso, vamos a tomar este producto intermedio y le vamos a añadir el oxígeno, para ahora sí formar el producto que queremos, ¿no? Que son el dióxido de nitrógeno, ¿no? Entonces, esta reacción sí no es reversible, solo está en un sentido. Entonces, la tasa sería, o velocidad directa, la constante 2, por la concentración de 2 y la concentración de N2O2 a la 1, cada uno de ellos, ¿no? Un mol, un mol. Orden, nuevamente, 1 más 1, 2, es una reacción bimolecular. Y entonces la tasa total para formar el dióxido de nitrógeno, simplemente vamos a tomar la tasa del último paso, K2O2, N2O2, las concentraciones, y acá las multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque son 2 moles que se están formando, ¿no? Del dióxido de nitrógeno. Y luego se nos explica, ¿no? Algo importante acá, que esto no puede ser la tasa total del N2. ¿Por qué? Porque aquí aparece el N2O2, que es un producto intermedio, ¿no? Y en la tasa total no puede aparecer un producto intermedio, tiene que estar en función solamente de los reactivos y productos, ¿no? Aquí solo debería estar el oxígeno y el dióxido de nitrógeno. Entonces aquí tenemos que hacer una modificación. Para eso vamos a hacer la tasa de la red de formación del N2O2. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer una pequeña diferencia, ¿no? Entre las reacciones que forman el N2O2 y las que lo consumen, ¿no? Entonces aquí nos fijamos en el primer paso, N2O2, en qué sentido se forma, ¿no? En el sentido directo, ¿no? Entonces vamos a tomar esta pequeña expresión, K1NO2, eso es lo que se consume, lo que se forma, ¿no? Y luego le vamos a restar todas las demás reacciones donde se consume, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo, también en este paso 1, la concentración disminuye en el sentido inverso, ¿no? Entonces vamos a restarle esta expresión de acá, ¿no? K la menos 1 en concentración de NO2, y luego en el segundo paso, aquí, la concentración de NO2 se reduce en ese sentido, ¿no? Y también le vamos a restar menos K2, constante 2 por concentración de 2, N2O2, ¿no? Porque se consume en ese sentido. Entonces, restando todo esto, vamos a igualarlo, vamos a ver que es igual a 0, ¿no? Por una pequeña expresión que dice que lo que forma al N2O2 tiene que ser igual a lo que se consume, ¿no? Es una aproximación nada más. Entonces lo igualamos a 0 y pasamos, resolvemos la ecuación y vamos a despejar justamente lo que queremos despejar, que es el N2O2 de esta ecuación. Y lo vamos a despejar en función de todo lo demás. Aquí ya está despejado, ¿no? Y lo reemplazamos en la expresión de la tasa total que teníamos al comienzo, ¿no? Es la misma que está acá. Reemplazamos esto de aquí, esta expresión, y vamos a obtener esta tasa de formación, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Pero se nos explica que es inconsistente con la tasa del experimento, porque que es la que teníamos al comienzo, ¿no? K observado por NO2 o 2, ¿no? Y aquí vemos que hay un 2 aquí abajo, un 2 aquí arriba, ¿no? Entonces, el mecanismo se debe dividir en pasos rápidos y lentos, ¿no? Es lo que se tiene que hacer. Y eso ya explicará más a detalle mi compañera, Nicole, a la que cedo la palabra. Buenos Muchas días, gracias. mi nombre es Nicole Freita y Pelago y continuaré con la exposición sobre mecanismos de reacción. Como no conocemos la velocidad neta, para esto tenemos que utilizar lo que se conoce como aproximación de estado estacionario. La velocidad de formación de intermedios es igual a la velocidad a la que desaparecen. Entonces, igualamos todo esto a 0. La velocidad neta de aproximación de estado estacionario es igual a 0. Reordenando la ecuación, despejamos los términos que contienen el intermedio y tenemos la segunda ecuación. De esta otra manera también podemos expresar el estado estable de aproximación, cuando la velocidad a la que desaparece este intermedio es igual a la velocidad en la que se forma. Podemos usar esta expresión para resolver el intermedio, de la cual obtenemos que la concentración de N2O2 de orden 1
es igual a K sub 1 por la concentración de NO de orden 2 sobre K sub menos 1 más K sub 2 por la concentración de O2 de orden 1. Ahora podemos reemplazarlo en la ley de velocidades para el último paso, usando un coeficiente 2 por las moléculas que se forman de producto. Luego tendremos una ley de velocidades expresada en las constantes de velocidad y sus reactivos y o productos. Podría ser la respuesta, pero nos dieron una ley de velocidad experimental, la cual no coincide con esto, no son lo mismo. Eso puede significar que el mecanismo tiene pasos lentos y rápidos, por lo que deberíamos reconsiderar la expresión obtenida en pasos rápidos y lentos. En un primer caso, digamos que el primer paso, aparte de ser reversible, es rápido, mientras el segundo es lento, y luego calcularemos la ley de velocidades para comprobar si concuerda con la experimental. Debemos tener en cuenta lo que esto significa. Un término muy importante, que viene a ser el paso que determina la velocidad, es conocido como el paso de limitación de velocidad. Si es realmente un paso muy lento, por así decirlo, va a gobernar la velocidad general de reacción. Análogamente, la profesora lo explica con un caso cercano, donde ella les dejó muchos problemas muy largos para prepararlos y entonces después de clase se irán con mucha prisa para comenzar con esos problemas adicionales. Probablemente irían a la biblioteca para buscar una mesa, pero estarán todas ocupadas. Entonces corres de regreso a tu dormitorio, pero todas las mesas del dormitorio también están ocupadas, llenas de estudiantes. Así que finalmente en el quinto piso encontrarás una mesa vacía. Sacarás tu calculadora, tus hojas de ecuaciones y resolverás muy rápido, como en 2 segundos. Así te tomó 40 minutos para encontrar una mesa libre y 2 segundos para resolver esos problemas. Entonces te tomó 40 minutos más 2 segundos hacer esos problemas. En aquí el paso limitante sería encontrar tu mesa, dado que 40 minutos más 2 segundos es aproximadamente 40 minutos. Lo mismo sucede con estos mecanismos de reacción. El paso realmente lento determina la velocidad de la reacción. El paso determinante es muy importante. En el ejemplo, la propuesta que hicimos, donde el paso 2 es el más lento, este va a ser el determinante de la velocidad, lo cual significa que K sub 1 será mayor que K sub 2, que a su vez significa que K sub menos 1 es muy rápido, un número muy grande en comparación con K sub 2 por la concentración de O2 de orden 1. Ahora en la expresión para el intermedio, como decíamos que K sub 2 por la concentración de O2 de orden 1 es una menor cantidad ya que proviene del paso lento, entonces este término prácticamente no importa, y lo eliminamos. Reescribiendo la ecuación tenemos la concentración de N2O2 es igual a K sub 1 por la concentración de NO de orden 2 sobre K sub menos 1. Y ahora podemos reorganizar esta ecuación, las concentraciones a un lado y nuestras constantes de velocidad al otro, donde K sub 1 sobre K sub menos 1 viene a ser la constante de equilibrio para el primer paso en este caso. Entonces cuando tenemos un paso rápido y luego un lento, el primero se encuentra básicamente en equilibrio. Así que aquí tenemos a los reactivos formando intermedios, y estos también regresando y formando reactivos. Es rápido reversible, y de vez en cuando un intermedio pasa a ser producto. Este paso es muy lento, no ocurre a menudo y no afecta significativamente, por lo que básicamente está en equilibrio. Entonces, en casos como este podemos asumir el equilibrio en el primer paso y resolver el intermedio usando expresiones de equilibrio. Por lo tanto, al sustituir, tenemos que la constante de equilibrio por la concentración de NO de orden 2, y ambas son equivalentes. Al conectar esto con nuestra ley de velocidades original, el cual tenía un intermedio, obtenemos 2 por K sub 1 por K sub 2 por la concentración de O2 de orden 1 por la concentración de NO de orden 2 sobre K sub 1. O lo podemos poner con la constante de equilibrio. Ahora podemos llamar a todos nuestros términos K como Kops. Kops es la constante de velocidad experimental. Vemos que concuerda con esta ley, lo consideramos consistente, pero eso no significa que sea el mecanismo correcto. Es muy difícil demostrar que los mecanismos son correctos.
Tenemos entonces Continuando con el una segundo buena ejemplo, ¿qué es propuesta lo que para el tenemos? Que mecanismo. el NO es, nuevamente está siendo reaccionado con el BR2 y nos da dos moléculas del NOBr. ¿Qué es lo que nos dan? Que la tasa experimental es igual al Kops por la concentración del NO por la concentración del BR2. Con esto nos piden hallar cuál es el paso más lento. Luego aplicamos la ley de las tasas y obtenemos que en el primer paso se forma K1 por la concentración del NO por la concentración del BR2. Luego, para el paso inverso es igual al K-1 por la concentración de un intermediario, que es NOBr2. Luego, para el paso 2, ¿qué es lo que tenemos? K2 por la concentración del intermediario por la concentración del NO. Con esto podemos hallar la velocidad de formación del NOBr. ¿Listo? Que es igual a 2, porque se forman dos moléculas de K2 por la concentración del NOBr2 por la concentración del NO. Esto es el intermediario. ¿Qué es lo que sucede? Que no puede haber un intermediario en la ecuación. Entonces, este intermediario lo tenemos que cambiar por algo que sí esté permitido. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Que el intermediario está siendo formado en el primer paso para luego ser quitado en el en el paso inverso, para luego ser consumido en el segundo paso. ¿Ok? ¿Qué es lo que aplicamos? La aproximación de estados generales. ¿Qué es eso? Que toda esta ecuación lo vamos a igualar a cero, como pueden observar aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Vamos a poner toda esta ecuación en función del intermediario. Operando, obtenemos que el intermediario es igual a todo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Que el intermediario lo vamos a sustituir en la ecuación original, donde era 2K2 por el intermediario por concentración del NO. Este intermediario vamos a reemplazarlo y tendríamos toda esta ecuación. ¿Qué es lo que nos pedían hallar? Que hallemos cuál era el paso más lento. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir que uno era más lento, que uno es el lento y el otro no. Entonces, asumimos que el primer paso es el lento y que el segundo es el rápido. Que es lo que tendríamos, que K2 por la concentración del NO es más grande que K-1. Entonces, si asumimos eso, este K-1 pues, prácticamente se puede obviar. Entonces, al obviarlo, podemos eliminar el K2 con tranquilidad y la concentración del NO, una concentración del NO. Tendríamos 2K1 por la concentración del NO por la concentración del BR2, que es Kops por la concentración del NO por la concentración del BR2. Luego asumimos que el primer paso es el rápido para asumir los pasos y que el segundo es el más lento. Entonces, ¿qué tenemos? K-1 es más grande que K2 por la concentración. Al reemplazar, asumir que el K2 es más pequeño, lo podemos eliminar y que es lo que tendríamos toda esta ecuación, que es lo mismo que Kops por la concentración del NO al cuadrado por la concentración del BR2. Listo. Con eso tenemos que la tasa experimental es igual al Kops por la concentración del NO por la concentración del BR2, que es igual a lo que asumimos primero, que el primer paso es el más lento. Con eso, entonces diríamos que el primer paso es el lento. Luego continuamos con otro ejemplo, donde nos dicen que dos moléculas de ozono están yéndose a formar tres moléculas de oxígeno. ¿Ok? Con eso, aplicamos lo mismo, la ley de las tasas, y obtenemos que para el primer paso se está formando, es igual a K1 por la concentración del O3. Para el paso inverso es K-1 por la concentración del O2 por la concentración del O. Y luego para el paso 2 sería K2 por la concentración del O por la concentración del O3. Listo. Con esto hallamos la velocidad de formación del O2 y serían 2K2 por la concentración del O por la concentración del O3. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el O es un intermediario. Entonces, no puede haber un intermediario en la ecuación final. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Analizamos un segundo. Nos damos cuenta que nos dan un dato, que es que el primer paso es rápido y reversible, y que el segundo paso es lento. Entonces, con esos datos, ¿qué es lo que podemos formar? Esto, que sería el O2 por la concentración del O por la concentración del O3 es igual a K1 sobre la concentración de K-1. Lo operamos y ¿qué es lo que tendríamos? Que la concentración del O es igual a K1 por concentración del O3 sobre K-1 por la concentración del O2. Al reemplazar en el paso anterior, que era 2K2 por la concentración del O por la concentración del O3, reemplazamos la concentración del O y tendríamos todo esto. Que serían 2K2 por K1 por la concentración del O3 al cuadrado sobre K-1 por la concentración del O2. Esto es igual a K ops
por la concentración de O3 al cuadrado sobre la concentración de O2. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahí queda la exposición. Gracias por su atención.